Las cárceles son el apéndice del sistema de justicia del país. Y como decía el coronel Mario Pazmiño en la entrevista previa, las cárceles reflejan de alguna manera el estado de situación social y económico del Ecuador. Damos la bienvenida a la doctora Sonia Andrade Tafur. Ella fue coordinadora de la veeduría al sistema penitenciario, es una activista de derechos humanos. Hay muchísimas facetas que analizar en este gravísimo problema que se ha evidenciado una vez más en Ecuador y conocer también puntos de vista sobre la forma en que el gobierno de Guillermo Lasso la enfrenta decretando esta emergencia. Bienvenida, doctora Andrade. Iniciemos por las medidas tomadas por el presidente Guillermo Lasso. ¿Se están dando pasos adecuados? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, de verdad, me parece que habría que tomar en cuenta la decisión de la Corte Constitucional frente a un decreto más de emergencia penitenciaria. Hemos visto en la práctica que los decretos no son la solución, porque ustedes han sido testigos, hemos sido testigos como ciudadanía, que hemos tenido decreto de emergencia tras decreto de emergencia y lejos de... Tenemos problemas con la señal en... El sistema penitenciario en su conjunto es un problema de carácter estructural, de profundo contenido social y humano. En ese contexto, antes de iniciar mi entrevista, quiero rechazar enfáticamente el acto criminal cometido en contra de la sargento de policía que sobrecoge el alma. No podemos sino pedir el máximo rigor de la ley para esta persona que... No, realmente no tengo palabras para expresar mi indignación, puesto que en mi calidad de mujer, en mi calidad de ser humano, rechazo enfáticamente y condeno este acto criminal y por supuesto desde la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, organización en la que yo soy militante, rechazamos, nos solidarizamos y pedimos una sanción ejemplarizadora para este delincuente. La situación en las cárceles es sumamente grave. Más de 100 personas fallecidas en lo que va del año. Apenas ha transcurrido un poco más de la mitad del año, doctora Andrade. ¿Qué le dice a usted esta situación en la que evidentemente hay descontrol? No hay control en las cárceles de otra manera. Estas abrumadoras cifras no se dieran. Bueno, el tema de los fallecimientos intracarcelarios, alguien tiene que responder. Las personas que han incurrido en el cometimiento del delito son delincuentes de la puerta de la cárcel para afuera. De la puerta de la cárcel para adentro es el Estado que por ley, al que por ley le corresponde rehabilitar y reinsertar a estas personas. Es realmente preocupante ver cómo se ha normalizado la muerte en las cárceles del Estado ecuatoriano. Ustedes y todos hemos sido testigos la brutalidad con la que se ha actuado frente al propio fenómeno de mortandad al interno de las cárceles, ¿no es cierto? Y yo creo que el modelo del sistema penitenciario implementado simplemente ha fracasado de la pe a la pa. Nosotras, cuando estuvimos trabajando en la veeduría al sistema penitenciario, lo advertimos. Hicimos un análisis totalmente responsable frente a este tema y considerábamos que este modelo a implementarse no se ajustaba con la realidad ecuatoriana, puesto que la cultura, la idiosincrasia y la forma de manejar la dinámica con la que nos desenvolvemos debe compadecerse a todo nivel. Importar un modelo penitenciario en la práctica nos ha dado la razón, ¿no es cierto? La semi-privatización en áreas estratégicas del sistema penitenciario es un error. La falta de reunificación familiar convoca a que los ejes de violencia intracarcelarios se evidencien de la forma que lo estamos mirando, porque en realidad, de verdad, por 4 que 5 personas desadaptadas al interno de las cárceles, se está perdiendo de vista el hecho de que hay cientos de miles de ciudadanos ecuatorianos que están
pagando una condena que a veces es justa y a veces Así es, doctora Andrada, injusta, esta es otra de las facetas en Ecuador se coincide, y esto dicen los expertos. En Ecuador hay una sobrepoblación carcelaria. Hay mucha gente que no debería estar allí, que debería encontrarse un sistema alternativo para sancionarles, incluso en algunos casos, o para emitir sentencias oportunamente. Pues esa población carcelaria lo integran sin duda integrantes de mafias. Todos los expertos están de acuerdo de que las más peligrosas mafias del mundo están actuando en Ecuador, que hay delincuentes de altísima peligrosidad de todo tipo, pero hay también delincuentes de mediana peligrosidad, delincuentes de cuello blanco, muchas personas sin sentencia, y de entre ellos muy probablemente estarán muchas personas inocentes, pero todos tienen algo en común, que es estar detenidos en estos verdaderos infiernos en los que se han convertido las cárceles ecuatorianas. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo con usted. Lamentablemente el problema del crimen organizado, el problema del crimen transnacional ha permeado la estructura de nuestra hermosa isla de paz. Yo creo que a ese nivel nadie podría retrotraerse de la realidad que vivimos en cuanto a la presencia de estas mafias internacionales, ¿no es cierto? Sin embargo, de aquello, insisto, el abuso de la prisión preventiva hace que el sobrehacinamiento penitenciario este momento le pase una factura al Estado en su conjunto. Estas gentes identificadas plenamente como personas que representan o que son integrantes de este tipo de organizaciones delictivas deberían tener un lugar especial para pernoctar, si así cabe el término, ¿no es cierto? Sin embargo, de aquello hemos visto en la práctica que el mal manejo del sistema penitenciario le ha pasado una factura a todo el Estado ecuatoriano. Yo creo que el manejar el sistema penitenciario debe convocarle al señor presidente de la República a invitar a que trabajen en él personas que entiendan de administración penitenciaria. Es absolutamente necesario que el sistema penitenciario sea manejado por quienes entienden del mismo. No es lo mismo manejar un cuartel de policía, no es lo mismo manejar un cuartel del ejército que manejar el sistema penitenciario. El Ecuador tiene expertos en sistema penitenciario. Yo conozco a varios de ellos y he conversado con varios de ellos. La cuestión de la rehabilitación tiene distintos ejes, ¿no es cierto? Sin embargo, de aquello se nos dice que hay rehabilitación en las cárceles, pero ¿y en dónde está la rehabilitación? De las personas que han salido en libertad, ¿cuántas personas han vuelto a incidir en el cometimiento del delito? ¿Cuántas personas realmente están rehabilitadas y reinsertadas? O sea, todo este tipo de preguntas y cuestionamientos deberíamos hacerles a quienes están manejando el sistema penitenciario, ¿no es cierto? A quienes han manejado históricamente el sistema penitenciario, puesto que en la práctica observamos que no tenemos ninguna respuesta frente al tema. Mire, la privatización del rancho me parece que fue un error, por ejemplo, que alimentó el bolsillo de algunos y por supuesto quitó la posibilidad de generar al propio interno de cada uno de los centros penitenciarios una acción de carácter rehabilitadora, cuando de involucrarse en la cocina y ganar un diario totalmente insignificante se trataba para poder salir con algún dólar en el bolsillo, ¿no es cierto? El tema de los famosos economatos en las cárceles, que también terminó siendo un monopolio para que se alimente el bolsillo de otra empresa, termina siendo igual la pérdida de oportunidad de N cantidad de personas privadas de libertad que bien podrían haber seguido trabajando con esa dinámica para de alguna manera ayudar a sus familiares. Ahora, que estaban afuera. Vayamos a otro aspecto, doctora Andrade. Se coincide también por parte de todos los análisis de que el sistema carcelario está corrompido, de que los guardias en las cárceles son parte también de estas mafias, o en su defecto son personas que han sucumbido ya a la corrupción. No se puede explicar de otra manera
la presencia de fusiles, pistolas, revólveres, granadas, todo esto se ha encontrado en estos días y se ha logrado detener algo de lo que ingresaba a las cárceles, es decir, un libertinaje y una falta total de control en las cárceles. ¿Qué hacer ante esto? El periodista, yo voy a ser un poco dura en mi apreciación. Me parece que los guías penitenciarios de la famosa escuela penitenciaria instalada en el gobierno anterior, en los dos gobiernos anteriores, también ha pasado la factura, ¿no es cierto? No puede ser posible que se crea que para ser guía penitenciario basta una preparación de 6 meses. El sistema penitenciario se dio el lujo de despedir a personas que estaban en el sistema penitenciario, guías que yo conozco que son totalmente honestos, se los despidió acusándoles de ser corruptos, pero en la práctica vimos que el manejo de las cárceles pasó de una mafia a otra mafia mucho más peligrosa. Evidentemente que la corrupción en el sistema penitenciario da cuenta de lo débil y frágil que es el manejo del mismo. Y caramba, para ver cómo está una sociedad, no hace falta sino regresar a ver las cárceles, porque las cárceles son una sociedad en miniatura. Y yo creo que la corrupción ha metastasiado no solamente al sistema penitenciario, sino al Estado ecuatoriano en su conjunto. Adicionalmente, y esto citando al coronel Mario Pazmiño, un experto en inteligencia militar y experto también en las cárceles ecuatorianas, él señala de que hay amenazas de lo que él denomina protomafias, que serían megamafias de origen brasileño, que tienen como propósito en distintos países tomarse y dominar, controlar el sistema carcelario, y que aquí, Ecuador, estaría en su mira, de que hay evidencias ya de que estarían ingresando en las provincias orientales del país, es decir, una situación muy compleja. Quisiéramos de cualquier manera, si es que es posible, que usted se refiera a las decisiones tomadas por el presidente Guillermo Lasso el día de ayer. Ha cambiado al director del SNAI, ha señalado que se pone a partir ya del día de ayer un círculo militar para controlar el perímetro de las cárceles. Estas son medidas, entendemos, de carácter emergente, pero ¿qué más se debe hacer allí para garantizar a las personas detenidas para eventualmente lograr lo que usted señalaba, que es uno de los propósitos fundamentales de las cárceles, rehabilitar a las personas que han fallado a la sociedad? Bueno, yo creo que es absolutamente necesario que en el tema penitenciario pasemos de la narrativa a las realidades, ¿no es cierto? Los análisis por los expertos están dados. Sin embargo, de los análisis y de los diagnósticos dados, vemos que tenemos un sistema penitenciario que no da más en realidad, de verdad. Me parece que las decisiones tomadas por el señor presidente de la República deberían ser observadas por la ciudadanía en su conjunto. Nosotros respetamos este nuevo proceso administrativo del Estado-Gobierno, sin embargo, de aquello creemos que no hay que perder de vista la rehabilitación social en el Estado ecuatoriano, y tampoco hay que perder de vista una reingeniería total en el sistema penitenciario del Ecuador, porque la deshumanización en las cárceles va a traer como consecuencia ejes de violencia mucho más marcados todavía, ¿no es cierto? Y yo creo que frente a estos análisis fuertes que existen sobre el involucramiento de mafias externas, esta es una parte del problema penitenciario, pero la otra parte del problema penitenciario en la que está inmersa la inmensa mayoría de personas privadas de libertad en nuestro país, debería ser tomada muy en cuenta. Yo creo que esto no es una guerra entre bandas, ¿no es cierto? Y aún hay un discurso mucho más peligroso, porque no podemos darnos el pequeño lujo de abordar de esta manera el tema del sistema penitenciario como la que más. Yo le deseo muchísima suerte al coronel Cobo. Espero que tenga éxito en administrar el sistema penitenciario. Sin embargo, en mi opinión,
este giro marca una militarización del confinamiento carcelario en el Ecuador. Hay ciertas cifras decidoras, doctor Andrade. En Ecuador aproximadamente un 30% se señala hay de saturación en las cárceles, o de sobrepoblación más bien en las cárceles. La capacidad instalada en Ecuador es de alrededor de 30.000 personas en las cárceles, pero hay una población de aproximadamente 40.000. Se señala que muchas de estas personas no deberían estar en la cárcel, sino cumpliendo otro tipo de condena, pero también tenemos otras debilidades en el sistema, el tema de las medidas cautelares, el uso de los grilletes electrónicos que se ha intentado en Ecuador y que ha llevado a situaciones caricaturescas. Recordemos a políticos ecuatorianos, ex integrantes de gobiernos que con grillete y todo han hecho lo que se les ha ocurrido. El problema es realmente complejo y las soluciones no van a poder ser elaboradas, por lo menos rápidamente. Tomará algún tiempo para que se empiecen a sentir mejoras en el sistema carcelario. En la parte final, denos sus conclusiones, por favor, doctor Andrade. Sí, sin lugar a dudas, el 40% de la población penitenciaria ecuatoriana tiene entre 19 y 29 años. El 30% entre 30 y 39 años, y las personas encarceladas tienen una educación básica. El 45% de bachillerato, el 42% de educación básica o de bachillerato. Yo creo que a este nivel habría que hacer un análisis absolutamente responsable frente a lo que se vive en las cárceles ecuatorianas, ¿no es cierto? La cárcel ecuatoriana gestiona penalmente problemas sociales como el desempleo y el limitado acceso a la educación. Yo considero que la educación es uno de los pilares fundamentales para tener una sociedad distinta, y sin lugar a dudas me parece que una de las cosas que yo le invitaría a los nuevos representantes gubernamentales es a que se trabaje profundamente sobre la necesidad urgente de recuperar valores y vivir con principios, puesto que tenemos a ese nivel debilidades absolutamente marcadas que convocan a N cantidad de jóvenes a vivir sobre los límites que impone la convivencia armónica y pacífica. Es decir, me parece que la educación es de absoluta importancia y es vital para poder tener un nuevo rostro, no solamente a nivel penitenciario, sino en la sociedad en su conjunto. Y yo creo que si es que la gente pobre que se mantiene encarcelada sin sentencia, y que son un 43% de las 40.000 personas que viven tras las rejas, tendría un tratamiento distinto por parte del Estado ecuatoriano, otras serían nuestras realidades. Bien. Insistir que nos enfrentamos a un problema de profundo contenido social y humano. Muchas gracias a la doctora Sonia Andrade Tafur, activista de derechos humanos. Ella fue coordinadora de la veeduría al sistema penitenciario en Ecuador, que se encuentra en una profunda crisis. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.